Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Hoy tengo el gran gusto de tener con nosotros al licenciado Óscar Ortiz, candidato a la vicepresidencia por el FMLN y persona con quien yo ya tengo varios años de tener una amistad y creo que es de las personas que escucha. Yo no sé si tú te acordás, Óscar, sí. aquel problema del ESEN. Sí, que tuvimos varias veces estuviste en este programa. Sí, para explicarlo y para... y que pues al fin afortunadamente tomaste la decisión de permitir que se estableciera el ESEN y creo que fue una buena decisión. Ahora, déjame decirte que en este programa, Óscar, no te va a hablar el arenero, sí. Aunque soy arenero claro. Y estoy apoyando a Arena, sí, con todo respeto. Te va a hablar el salvadoreño, claro. Por eso traje mi corbata azul. El salvadoreño, casi iguales. El salvadoreño preocupado y espero pues que despejes algunas dudas, aclares claro. Ciertas cosas que al ciudadano común y corriente le preocupan. Así que bienvenido, Óscar. No, gracias, Alfredo, te agradezco por la invitación y efectivamente, como tú dices, siempre un espacio de estas características es bueno porque nos permite a nosotros, y en este caso a este servidor como candidato a la vicepresidencia por el FMLN, junto con Salvador, nuestro candidato a la presidencia, poder comunicarnos con los salvadoreños y salvadoreñas, sobre todo en un momento muy especial como el que estamos ya viviendo. Estamos en la recta final, así lo decidió el pueblo salvadoreño. Vamos a una segunda vuelta, aunque agradecemos que en la primera vuelta nos dio un amplio respaldo y sobre todo una importantísima victoria, pero ahora nos estamos preparando con la misma intensidad, con la misma alegría, con la misma esperanza para cerrar victoriosos el 9 de marzo. Lógicamente vamos a seguir fortaleciendo nuestra estrategia de campaña, acercándonos con los electores, vamos a seguir ampliando nuestra política de alianzas, de pactos, de adhesiones, porque como lo hemos dicho en repetidas ocasiones con Salvador, esta fórmula presidencial del FMLN quiere ganar con un amplio respaldo, pero también quiere gobernar con amplios sectores. No lo podemos hacer solos, no lo debemos hacer solos, no lo podemos hacer solo con el partido como soporte. Para sacar adelante el país necesitamos del concurso y el esfuerzo de todos los buenos salvadoreños que saben que es importante que El Salvador siga adelante. Óscar, hay muchas cosas que nos preocupan a los salvadoreños y aquí a sabiendas pues de que tú eres el candidato a la vicepresidencia y sí. Que no necesariamente representas toda la visión del FMLN, porque sí creo yo que te has sabido distanciar sí. de ciertas cosas y lo has hecho creo yo que con honestidad y con valentía. Una de las cosas que a mí me preocupa es la institucionalidad, o sea, la postura esta del frente en contra de la Sala de lo Constitucional, a favor de lanzar un problema constitucional a una Corte Centroamericana que a mí me parece inconcebible. Las continuas declaraciones y agresiones de parte de Sigfrido Reyes hacia la Sala de lo Constitucional, eso mueve a preocupación, sí. Óscar, y yo creo que tú pues has sido bastante sí. claro en eso, y te voy a pedir que expandas un poco. Sí. Bueno, qué bueno que me haces esa pregunta, Alfredo, porque permite también explicarnos desde la fórmula presidencial y desde la posición del FMLN, como uno de los principales soportes de este equipo de trabajo de Salvador y Óscar, y también de toda la construcción de alianzas y adhesiones que hemos venido desarrollando y fortaleciendo. Dentro de las 5 grandes prioridades que hemos planteado para los próximos 5 años y que queremos dejar como herencia para los próximos 10, 15 años en el país, está el tema económico, empleo, está el tema de seguridad, está el tema de educación, la plataforma social inclusiva y, no menos importante en esas 5 grandes prioridades, el fortalecimiento de la institucionalidad democrática de El Salvador.
Y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática de El Salvador pasa por el respeto y el cumplimiento de la Constitución, pero además por el respeto a los poderes públicos, por el respeto a los pesos y contrapesos de los poderes del Estado. Y sobre todo, porque todo lo que vamos a desarrollar en los próximos 5 años con Salvador, queremos hacerlo en democracia. La democracia es el mejor método. A veces te cuesta más, a veces es más complicado, a veces es más complejo. Incluso hay gente que dice, ¿y para qué sirve la democracia? Si de todas maneras complica todo. Y casi siempre hay como una especie de sentimiento o de percepción de regresar a esquemas autoritarios o a esquemas cerrados, pero no, la historia ha demostrado que en la democracia se promueve la diversidad, que en la democracia se promueve la pluralidad, que en la democracia se promueve la participación y sobre todo la tolerancia y el respeto a los diferentes. Es el respeto a los diferentes, la existencia de la diversidad y las diferencias en una sociedad que es la que te consolida en una democracia. En ese sentido, la institucionalidad del país, aquí yo, no solo por lo que tú me dices, aquí yo sí discrepo con mucha gente, digamos, por lo menos no con mucha gente, con muchos analistas, porque, mira, yo lo veo de otra manera. Siento que en los últimos años, y especialmente en la última década, la institucionalidad democrática de El Salvador ha avanzado, se ha fortalecido. De hecho, venimos de una situación, de una frágil institucionalidad y una acción de los poderes públicos muy limitada o muy sometida, acordémonos de la historia de la Corte de Cuentas. Y yo no voy a hablar de otras instancias porque casi todas pasaron por la misma situación, muy sometida a las dependencias de estructuras políticas a nivel orgánico, de estructuras partidarias, o por ejemplo muy sometidas a los gobiernos de turno. Eso el pueblo salvadoreño lo conoce, pero en la última década hemos ido siendo testigos de un resurgir de esa fortaleza que nos heredó los acuerdos de paz del año 92. Mira, yo veo muy bien lo que está pasando en la Corte Suprema de Justicia, veo muy bien lo que ha venido pasando en el desempeño de la Sala de lo Constitucional en los últimos años, veo muy bien el nuevo papel de la Fiscalía que se viene jugando en los últimos años, veo muy bien la manera en cómo la Corte de Cuentas ha ido poco a poco generando otro nivel de protagonismo. Veo muy bien el tema de los pesos y contrapesos entre el Ejecutivo, el Legislativo, el nuevo papel del Tribunal Supremo Electoral, que más allá de cualquier crítica que se tenga, que me perdonen, pero el Tribunal Supremo Electoral que tenemos ahora no es ni la sombra de lo que teníamos hace 15 años. Por ejemplo, ese ejercicio que se hizo en este periodo de la primera vuelta, el 2 de febrero, con el sistema de comunicación de datos rápidos, de conteo rápido, impresionante, creo que es uno de los mejores de la región. Y solo te termino el tema, por ejemplo, del voto residencial, acercar el instrumento de votación a los salvadoreños. Ese es un ejercicio instrumental de la democracia que creo que potencia el hecho de que independientemente de la decisión que tome el salvadoreño o la salvadoreña, hay que acercarle los instrumentos democráticos. Y cuando tú ves cómo se ha jugado en los últimos años, que ahora, vaya, ¿dónde se había visto eso? De que de repente unas resoluciones de la sala, independientemente del nivel de contradicción, de que si alguien estaba de acuerdo o si un sector no está de acuerdo o si es criticable o no, lo que sí se ha probado en el país, que cuando hay una resolución de un poder público se cumple. Ahora, tú puedes hacer tus gestiones para tratar de demostrar por qué no es sensato o por qué no es legal. La Constitución te da los instrumentos. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo del presidente Obama con la reforma de salud y que la Suprema Corte al final le dio el aval para que se pusiera en marcha. Pero ahí hubo todo un proceso, el proceso que aquí se generó hoy para declarar vigente un decreto, pero el presidente tiene también la opción de vetarlo, de observarlo. Lo que se generó con la resolución de la sala, que había un proceso también para decir, miren, no estamos de acuerdo, vamos a poner este recurso, vamos a poner esta queja. Todo eso
dentro de los procesos constitucionales es válido. Ahora, ¿cuál es la diferencia en la democracia? Cuando hay una sentencia definitiva o cuando hay una resolución de un poder público, que tú tengas las condiciones para someterte en términos legales o cumplir. Y tú ves, bueno, el gran ejemplo en el país, yo puedo digo, es impresionante lo que hemos avanzado, hay que seguir avanzando. Mira, y aquí cierro, lo que pasó cuando la sala decretó que no podía seguir siendo el general Munguía Payés ministro de Seguridad Pública. De Defensa, sí, de Seguridad Pública. Sí, y luego que el director de la policía no podía ser director de la policía. Bueno, el caso más, yo creo que el caso más ejemplar de institucionalidad en el país, digo, por el morbo que tenía, ¿vale? Ahora, es el tema de la remoción del expresidente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y cuál fue el tema ahí? Muchos no estuvimos de acuerdo, muchos estuvieron de acuerdo, muchos lo cuestionaron, muchos, bueno. Pero la democracia te manda, al final, a cumplir lo que hay que cumplir. Ahora, Entonces, ¿dónde está el tema de la fragilidad? ¿Dónde está el tema no. Yo no veo dónde... Ahora, fíjate que, Alfredo, yo hoy sí te digo, yo no veo, al contrario, yo no veo dónde está nuestra fragilidad, si en Centroamérica es el proceso político pionero en Centroamérica, El Salvador. Sí, pero mira, yo no lo digo por ti, porque como dije anteriormente, sí, tú te has sabido diferenciar. Pero inclusive la definición de la democracia hay que tener mucho cuidado. Sí. O sea, tú te acordás de que la República Democrática Alemana era lo menos democrático. La República Democrática de Corea es la menos democrática. La prostitución que se ha hecho del concepto de democracia en Venezuela es totalmente inaceptable. El abuso que ha sido sujeto la democracia en Nicaragua es inaceptable. Entonces, cuando tú te preguntas a dónde está la fragilidad está, y aquí, perdona, te lo digo sí, con todo respeto, el puesto de la vicepresidencia tradicionalmente sí, ha sido un puesto débil. Ojalá que con tu llegada eso cambie. Sí. Pero cuando tú tienes una maquinaria partidaria atentando contra la democracia, cuando tú tienes una visión, y lo digo con todo respeto, sí, como la visión de Salvador, a quien yo he visto dando discursos antidemocráticos en Venezuela, eso nos tiene que mover a preocupación, Oscar. Bueno, mira, Alfredo, es que aquí también hay que cuando uno hace uso de conceptos, de nombres, de logos, de lo que quieras, o sea, para una campaña, para una cuestión doctrinaria, para presentación de una propuesta, etcétera. Como tú dices, al final, el tiempo, la historia te reafirma de qué estás hecho. Sin duda alguna, en esta gran transición democrática no se le puede quitar el reconocimiento a la izquierda y a la derecha. La derecha ha jugado su papel. El concepto desde la firma de los acuerdos de paz, uno sería ciego si no reconoce el papel de la derecha. Y sobre todo de gente que ha entendido los nuevos tiempos y que hay que construir democracia en los nuevos tiempos. Pero tampoco se puede desconocer y se puede dejar yo digo, de saludar el papel histórico y en los últimos 22 años que ha jugado la izquierda en este país. La izquierda ha sido la constructora, ha sido parte de la construcción de esta democracia de manera inherente. Lo que tenemos ahora en el país, que yo sigo diciendo, y si no revisemos, en Centroamérica somos proceso líder en proceso político, en pluralidad, en diversidad. Somos líderes. Y después te hago un repaso rápido, Alfredo. Yo te digo, el aporte del FMLN, el aporte de los liderazgos del FMLN, el aporte que Salvador, nuestro próximo presidente, ha jugado en los últimos 22 años, es incuestionable. Firmante de los acuerdos de paz, contribuyó desde jefe de fracción, cuando tú me decías que fueron a hacer un viaje, a que el Parlamento se convirtiera en un Parlamento no solo de peso, en un Parlamento que fue agarrando mayor protagonismo, que fue rompiendo con esa dependencia total del Ejecutivo,
Además, Salvador después optó el cargo para vicepresidente junto con Mauricio. Desde ahí ha jugado un papel clave en la gobernabilidad. Ministro de Educación. Salvador siempre ha sido una persona que ha estado abierta a dialogar, a conversar. Ahora, el que tú dialogues, converses, el que tú negocies, no quiere decir renunciar a tus, tú mismo empezabas diciendo, a tu identidad política, a tu identidad ideológica, porque no, eso no puede ser un factor que no nos permita dialogar, conversar, negociar, pero claro, siempre poniendo en el centro al país. Si es que aquí la gran confusión que ha habido es que se cree que porque somos diferentes no nos podemos sentar en una mesa. No, y fíjate que... ¿Me entiendes? Y yo te digo, este proceso político yo lo reconozco que ha avanzado, porque tú vas Honduras, tú vas Guatemala sin quitarles méritos, tú vas Nicaragua, tú vas Costa Rica, que fue en los últimos, yo diría que en los años 80, 90, fue como líder en esta dinámica, porque estuvo fuera de los conflictos y logró acumular una importante capacidad de un país cohesionado, nos sacó décadas de ventaja, pero el proceso político tico se quedó más limitado. No por eso digo que no sea un proceso interesante en la región, pero yo creo que la potencia del proceso político salvadoreño, yo creo que hay que reconocerlo los mismos salvadoreños, porque nadie nos va a venir a decir a nosotros cómo hacer democracia. Es decir, yo lo estoy diciendo en un concepto humilde, la democracia la vamos a construir los salvadoreños, y la vamos a construir en base al Salvador, teniendo como punto de referencia y destino El Salvador. La democracia no se puede construir o no se puede fortalecer trasladando mecánicamente otros modelos que cada país tendrá que ver cuál es el puerto que construye y cuál es el destino cuál es el destino que también construye. Nosotros tenemos que ver el sueño salvadoreño y realmente creo que El Salvador tiene enormes posibilidades, enormes oportunidades. Y mi papel desde la vicepresidencia, como siempre he dicho, nuestro mayor reto es romper con cosas que en el pasado no funcionaron. Es decir, los nuevos paradigmas están basados en que el pasado siempre es bueno revisarlo para tomar aquello que te puede servir para empujar y dejar aquello que ya no se conecta con los retos o con los desafíos de los nuevos tiempos. Y pienso que el papel de este servidor como candidato a la vicepresidencia, como le hemos hablado con Salvador, no solo es un trabajo de equipo con Salvador para ganar estas elecciones, sino para gobernar el país. Hay que romper esquemas, hay que establecer nuevos paradigmas. No es posible que la gente elija a un presidente y a un vicepresidente, vea, y que de repente el que se eligió como el segundo al mando del país no tenga la incidencia que el elector le haya dado. Eso ya pasó, ¿verdad? O sea, bueno, yo te comentaba que en tiempos de la elección de Paco Flores, yo inclusive públicamente dije que la fórmula debería haber sido invertida. Y según las declaraciones de Carlitos Quintanilla, quien yo aprecio como amigo y como abogado, en sus declaraciones dijo que en los 5 años de Paco Flores, si lo vio 4 veces, fue mucho. Claro. Y entonces, eso es a lo que yo me refería con defender la institucionalidad. Son estilos que no... Sí, no, pero nuevamente te digo, por eso es que las cosas en el país están cambiando y van a seguir cambiando. Ahora, deben seguir cambiando. Cambiar para mejorar, ¿verdad? No, pues sí, deben seguir cambiando. Vaya, yo te digo, ¿qué era mejor? ¿Tener una corte protagónica o tener una corte pasiva? Tener una corte protagónica. ¿Qué es mejor? ¿Tener una fiscalía protagónica o una fiscalía pasiva? Y todos estamos de acuerdo en que esos instrumentos hay que seguirlos fortaleciendo. Aquí hay otra duda que se ha creado como temores y miedos. Por ejemplo, se dice, se quiere reformar la Constitución. Con Salvador hemos expresado, y lo hemos hecho de una manera así como lo estamos haciendo contigo. La Constitución que tenemos es buena. No perfecta, pero bueno. Digo, es buena, por eso digo yo. Porque ninguna constitución es perfecta. Todas las constituciones están enfrentadas al paso del tiempo. Y el tiempo te pone presión para adecuar situaciones en la Constitución. Pero no pueden ser antojadizas, ni pueden ser voluntaristas. Te voy a poner un ejemplo que posiblemente es lo que más consenso tenga en los próximos años. Vaya. No podemos seguir con tanta elección en el país. Tenemos en 10 años 3 elecciones,
porque los periodos de diputados son de 3 años, los de alcaldes son de 3 años, y el del presidente de 5 años, que a mí me parece maravilloso el del presidente. Me parece excelente la forma que está planteada a nivel constitucional, la alternabilidad, que cada 5 años tú te vas y la gente te aprueba, te desaprueba, te da la posibilidad de continuar, o la gente dice no, ya no me parece, etcétera. Pero en el caso de alcaldes y diputados, en vez de 3 años debería de ser de 4. Y tú tienes en 10 años 2 elecciones nada más. 2 elecciones y acortar los tiempos de campaña. Bueno, porque mira, los tiempos de campaña, pero más bien de la campaña, de la pre-campaña, que es cuando las fuerzas políticas presentan sus candidaturas. Debería ser, tú ves que esta campaña ha sido larga, 14 meses tengo de andar junto con Salvador. En violación a la ley electoral. Lo que pasa es que ahí todavía la ley no te dice, en otros lugares que te dice la Constitución y la ley secundaria, ningún partido político podrá, o fuerza, o coalición podrá presentar candidaturas previo tanto tiempo antes de comenzar la campaña formal. Te pongo un ejemplo. Esta campaña formalmente, ¿cuándo comenzó? Comenzó el 2 de octubre. ¿Vea? 4 meses dura. Eso no sería el problema, está bien. Pero lo que se debería regular, que ninguna fuerza política presente oficialmente candidatos máximo 3 meses antes de comenzar la campaña. Pero, ¿me entiendes? Pero eso tendría correlación. Pero, insisto, como estamos sobre el tema constitucional, yo digo, ¿para qué nos vamos a poner a reformar la Constitución solo porque por un capricho de una persona, de un grupo o de un sector, cuando las reformas constitucionales siempre deben de tener el mayor consenso nacional? Y eso muchas veces no lo determinamos las personas. Es la gente la que al final te pide más democracia, más participación. Y por supuesto que nadie se puede cerrar a eso, pero yo insisto, lo que hemos dicho con Salvador, nos parece muy buena nuestra Constitución y con ella vamos a trabajar todas las grandes prioridades que tenemos planteadas para los próximos 5 años. Ya me hicieron señal de corte. En el próximo segmento, Oscar, quiero que hablemos de cambio. Sí. Y vamos a desmenuzar varias cosas que pues creo que, y espero, despejen algunas dudas. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Oscar, estamos hablando de Gerson Martínez. Que Gerson esté en todo y pues como sí, hay reparación por todos lados. Sí. Perdón, Oscar. Hablábamos del cambio. Sí. Yo creo en el cambio, pero en el cambio para mejorar. Sí. Yo encuentro de que en muchos aspectos este gobierno ha sido un cambio para empeorar. Por ejemplo. Mira, somos el país de menor crecimiento en toda Latinoamérica. O sea, somos un país a donde, y aquí tengo cosas de Transparencia Internacional, que es un ente respetable, que El Salvador ha retrocedido 32 puestos en los últimos 7 años. Y te voy a poner ejemplos específicos. El derroche del gasto público, según Transparencia Internacional, El Salvador ha retrocedido 64 puestos en 4 años. En el desvío de fondos públicos,
de nuevo, según Transparencia Internacional, El Salvador ha retrocedido 39 puestos en los últimos 4 años. Y si a esto tú y aquí es de las cosas que a mí, y te lo digo con toda sinceridad y respeto, a mí me ofende ver a la primera dama de la República bajándose de un taxi o de un bus cuando ella ha viajado a Florida en jet privado. Pero lo peor aún, y aquí hablando de transparencia, Mauricio Funes ha declarado secretos los gastos de viaje. Y tú ves que la Asamblea Legislativa, la fracción del Frente, se ha rehusado a nombrar a sus asesores y sus salarios. Entonces, y te lo digo propositivamente. No, está bien, tampoco estamos obligados a estar de acuerdo, va. Es que el tema es así, mira, Alfredo. Por eso te dije, decime las cosas negativas, te dije, porque hoy yo voy con la lista ampliada. Pero yo quiero que me despegue la negativa. No del cambio, mira. El tema es de dónde venimos, porque si uno se compara con otros países, va a utilizar un punto de partida totalmente equivocado. ¿De dónde venimos? En la parte económica, de un decrecimiento menos 3%. ¿A dónde estamos? En un crecimiento promedio del 2%. Importante, pero no suficiente. Lo que hizo este primer gobierno estabilizó la economía, después de la tremenda crisis generada también por el impacto de la economía norteamericana. Y ahora creo que tenemos toda la plataforma junto con Salvador para seguir creciendo económicamente y generar más oportunidades de empleo en los próximos 5 años. Estoy convencido que el país, con todo lo que vamos a hacer, va a crecer arriba del 3%. Pero mira, datos a partir del cambio que tú me decías. Partiendo del tema económico, por primera vez en varios años, en los últimos 2 años, el país sale con un resultado positivo en el intercambio comercial con la región. 2, que siempre era negativo con Centroamérica. Hemos salido positivos, superávit, en el tema del intercambio comercial. Mira, por primera vez en varios años, en los últimos 2 años, tuvimos cifras récord de producción de granos básicos, de 26 y 30 millones. Bueno, incluso cifra importantísima de la zafra cañera. Tú sabes que se cerró casi con 17 millones. El único sector deficitario que generó un fuerte impacto negativo, que ahora se está ya midiendo en cifras, es el tema del café, dado el tema de la roya, dado el tema de una cuestión estructural que se trae en los últimos años, de abandono de la planta cafetalera, de la falta de políticas públicas en el sector, y uno tiene que tener el realismo también para ver ese tipo. Pero fíjate solo te sigo, déjame rápidamente decirte, y te lo dije, pero además, el país, no solo en el tema creció el nivel de crédito, crecieron la integración de nuevas empresas en los últimos 2 años. Sabes tú que también es importante que veníamos de menos 40,000 empleos y se va a cerrar en este gobierno con un promedio de 125,000 empleos. Ahora tú me puedes decir, ¿es suficiente eso? No. Hay que seguir creciendo en esa dinámica. La puesta en marcha de toda la plataforma logística que ahora nos deja como país líder en la conectividad en Centroamérica. Alfredo, si hay un dato de esto que yo no tengo razón, me dice, ahí no. Pero son datos que están ahí. Si yo, digamos, ahorita tuviera el documento aquí con datos, y no, porque ya casi me los puedo de memoria, en el sentido de que la calificación que tiene El Salvador después de ser el país con mayores problemas en su red vial, es de las redes viales más modernas de toda la región centroamericana, por encima de Costa Rica, por encima de Honduras. Mira la plataforma logística que hoy nos tiene a punto de arrancar después de todos los problemas que se recibieron con el puerto de la Unión Centroamericana, el ferry que está a punto de comenzar, la inversión que se ha hecho en la ampliación del puerto internacional de Comalapa, que nos va a consolidar como uno de los 2 mejores aeropuertos de Centroamérica. Déjame que te interrumpa. Y la inversión en la red vial, tú me decías de Gerson, es impresionante. No, mira, y es que yo no te voy a decir de que han habido cosas buenas que y no, mira, y si usted me pregunta, ¿y por qué ganamos la primera vuelta? Por eso. No, pero espérate, es que ya después vamos a entrar a la cosa electoral. Hablando del café, que es algo que yo conozco un poco, sí. Uno de los cambios que hubo fue prácticamente la anulación de Procafé.
que prácticamente fue lo que ha provocado la crisis de la roya, lo que no nos permitió renovar con variedades resistentes a la roya, hacer aplicaciones a tiempo. Y con respecto a la conectividad, no solo es el estado de las carreteras, Oscar, seguimos siendo el país con menos líneas aéreas en Centroamérica, bueno, después de 5 años. Poco va a entrar Beca. Tenemos, bueno, pero Beca es una. A mí me gustaría tener el número de líneas aéreas de Panamá o de Costa Rica o inclusive de Guatemala. Somos el último país, hasta Nicaragua tiene más líneas aéreas. Pero perdóname, en la región después de Panamá, en materia de conectividad aérea, El Salvador en el año 2013, 2014 fue... Ahora incluso se ha traído el Centro de Operaciones de Costa Rica para acá. Pero espérate, Oscar, Oscar, por eso mira, tú me estás diciendo... Es que la conectividad no solo consiste en el número de vuelos. Cuando esos vuelos se concentran en una línea aérea, tenés un problema. Cuando sos el destino aéreo más caro de Centroamérica, es un problema. De acuerdo, o sea, es un problema complejo. Ahora, vamos... En eso estoy de acuerdo contigo. Lo que siempre hemos dicho contigo es cielos abiertos, meter competencia, porque mucho de lo que nos han dicho nuestros hermanos en los Estados Unidos, Canadá, podríamos incrementar la visita a El Salvador, pero mientras no la tarifa aérea no sea más competitiva va a ser difícil. Y ese es el reto que tenemos. Por supuesto. Y hablando de conectividad, después de 5 años, Oscar, todavía tenemos el elefante blanco de la Unión. Bueno, y te voy a decir... Pero ya no va a ser tan elefante, bueno, porque ya pasaron 5 años. Pero ¿sabes cuál fue el problema ese, verdad? Que al igual que la Diego Sin Fin, porque el puerto, este es un tema que si quieres un día, podemos solo venir a hablar de todo el tema del corredor logístico del país y los temas que han dificultado... Con el mayor gusto. Sí, y de los temas que han dificultado acelerar más los cambios para poner a El Salvador como la gran puerta de toda la región centroamericana. Entre ellos, tú sabes que cuando se construyó ese puerto, había unos problemas no solo de origen, sino, por ejemplo, la inversión para el tema del mecanismo de asolvamiento. Del dragado. Sí, del dragado, que después, de hecho, eso no se tuvo que haber hecho así. Pero yo te digo, el puerto, después de todo eso que tú me has dicho, ya por ejemplo hoy esta semana, sale ya la licitación pública, las 4 grandes empresas de proyección internacional que están participando. Vamos a tener lo más seguro a medio año un puerto ya con una concesión en marcha que va a arrancar para convertir la zona del Golfo no en una zona de conflicto como se ha querido presentar con la tal islita Conejo, que es importante. Es el Golfo lo importante, es el Golfo una zona de integración económica, comercial que nos puede permitir a Nicaragua, a Honduras, a El Salvador potenciarnos como región. Además el Golfo tiene unas características impresionantes que se puede vender de cara al mundo y por eso creo que a partir de este año estas operaciones que van a comenzar serán una señal positiva que nos puede permitir seguir fortaleciendo esa plataforma logística que ahora está en marcha. Mira, yo comprendo tu optimismo y entusiasmo. Hay que ser y te voy a decir, y te voy a decir, como, no vamos a salir adelante, Alfredo. Y te voy a decir, como salvadoreño, te acompaño en ese optimismo y en esa ansia de sacar adelante al país. Pero volvamos al cambio. Sí. Yo creo que lo más importante en una sociedad no solo es la salud, sino que la educación. Sí. Yo en los grandes desacuerdos que he estado con Salvador es en haber eliminado Educo, que era un proceso que ganó el Premio Mundial de la Excelencia en las Naciones Unidas. Y fue lo primero que Salvador desechó. Y yo te digo honestamente, y hay ciertas cosas del Foro Económico Mundial, hablando de cambio, y te voy a enumerar algunos cuantos. En impacto económico de reglas de inversión, El Salvador ha retrocedido 86 puestos en los últimos 4 años. En mayor burocracia en las aduanas, El Salvador ha retrocedido 53 puestos en los últimos 4 años. En facilidades para hacer negocios, El Salvador ha retrocedido 41 puestos en los últimos 6 años.
En competitividad mundial, El Salvador ha retrocedido 30 puestos en los últimos 6 años. En pasos para abrir un negocio, El Salvador ha retrocedido 28 puestos en los últimos 4 años. En libertad económica, El Salvador ha retrocedido 20 puestos en los últimos 5 años. ¿Quién dice eso? El Foro Económico Mundial. Pero mira. Pero mira. Pero mira, Alfredo, sí, pero no, yo creo que nosotros no podemos dejarnos impresionar por una serie de datos. Pero son rankings mundiales. Sí, pero tampoco creo que deben ser los únicos factores que a nosotros nos deben mover. Es como aquí a mí me dicen, vaya, por ejemplo, estaba un informe la vez pasada, la fragilidad institucional de El Salvador. Perdónenme. Mira, pero no, espérate. No, es que también nosotros, mira, nosotros hay que aprender también a debatir con lo que tenemos, sí, con lo que hemos ido construyendo, porque tú no puedes tomar la mirada del país por un simple informe, por un importante informe. Yo creo que no hay que despreciar las cosas en las que hemos avanzado. No, es correcto, si es que yo no te digo, mira, y tampoco te voy a pedir... Como alguien que dijo, mira, ¿y qué son zapatos y uniformes si eso no es mejorar calidad educativa? Por favor. No, porque tal vez hay otras cosas más importantes, pero bueno. Pero mira, yo no te voy a pedir de que te hagas cargo de las fallas del gobierno. Sería injusto de parte mía. No, pero es que hay datos que vos estás dando ahí que no son incluso pensadas en este gobierno, porque son cosas estructurales. Lo que yo creo es que lo que nosotros no podemos hacer los salvadoreños, que en eso hemos cometido un gran error como país, de estar dando vueltas en torno a lo que otros nos dicen. Sí, Primero, pongámonos a trabajar en lo que nosotros creemos, para partir de nuestra propia, porque si no otros nos van a imponer lo que es bueno y lo que es malo. Me alegra, hay que escuchar a otros, pero no estar patinando sobre lo que otros dicen, porque eso no le va a contribuir al país. Me alegra ese concepto de permitir a otros que nos impongan ciertas cosas, porque yo, si alguien es nacionalista, es tu servidor. Y yo no te voy a pedir, como te repito, que te hagas cargo de las galladas del gobierno actual, así como yo tampoco voy a venir a defender a Arena, ni a los gobiernos de Arena. Mira, te aclaro una cosa, sobre lo del actual gobierno, incluso sería un poco objetivo que nosotros quisiéramos defender o promover aquello que no tiene sustento en la percepción ciudadana. Yo lo único que te puedo decir de este gobierno es lo siguiente, y me remito a los hechos. Este gobierno, muchos calculaban que cuando se ganó en el 2009, un año después, iba a ser un desastre, iba a generar una serie de problemas de desconfianza, de fuga de capitales. ¿Y qué resultó? Este gobierno tiene 4 años y medio de estar en marcha, fíjate bien. Y somos el que menor inversión tiene en Centroamérica. No, espérate. Este gobierno tiene 4 años y medio de estar en marcha. Y mira, Alfredo, lo que ha pasado. Todas las encuestadoras, todas, en los últimos 4 años, desde la más conservadora hasta la más, si querés, progresista, o la más abierta, vaya, le dan a este gobierno, ninguna a este gobierno le ha calificado con menos de 6. Todos le dan un promedio del 70% de la aprobación de los ciudadanos. Y sin embargo perdimos la calidad de inversión de las calificadoras de riesgo de este país. Pero ¿de qué te servía? Y eso es un golpe terrible. Sí, mira, pero ¿de qué te servía antes tener buenas calificaciones de riesgo si no invertías en la gente más pobre? ¿De qué te servía crecer si no estabas invirtiendo en el niño que iba descalzo a la escuela, en el niño que no tenía un uniforme, al adulto mayor que nunca le habían acordado de él? Eso abre la puerta, porque ya me hicieron señales de corte, y perdóname, pero... No, pero está bien, pero lo que yo te quiero decir es que también tienes que hacer otros cruces, porque yo no, a estas alturas, en pleno siglo XXI, en el 2014, dejarse impresionar por unos grupos que siempre están tirando cifras y que no siempre son los intereses nuestros, sino que son unos intereses que están ahí en una zona determinada. Yo creo que sí es bueno escucharlas, pero no es bueno que tú te acuestes con eso
y te levantes con eso, porque sería un gran error para el país. Es que mira, yo desde un principio en el programa te dije que los temores que tenemos los ciudadanos, y vamos a hacer un corte y vamos a seguir. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Oscar, mira, yo estoy de acuerdo que no hay que casarse con cifras, ni mucho menos hay que dejarse no, imponer. Cifras sí, pero tiene que ser las nuestras. No, bueno, pero es que hay cifras de cifras. Yo creo que no podés descalificar cifras de entidades serias, aunque sean extranjeras. Ahora, tenemos que vivir la realidad, Oscar, y aquí te voy a hacer una pregunta bien seria, porque es uno de los grandes temores de la ciudadanía. El déficit fiscal. Ok, sí, el déficit fiscal, viniendo, y yo te voy a decir, yo considero que Carlos Cáceres es uno de los mejores. Ha hecho un buen trabajo. Es el gobierno que más recursos ha recaudado en los últimos 30 años, en la historia. Y hay que seguir. Bueno, pero eso de que hay que seguir... hay que seguir recaudando eficientemente. No, pero es que eso es lo que yo te voy a decir. Ajá. El sector privado ya no aguanta, Oscar. O sea, parte del problema de falta de inversión, parte del problema de falta de competitividad, parte del problema de la falta de generación de empleo, es precisamente eso, Oscar. Y a mí me preocupa. Y aquí, de nuevo, no te voy a culpar a ti porque tú te has sabido diferenciar, pero aquí se habla mucho de la desdolarización y ese sería el acabose para este país. Yo te voy a decir, la dolarización, lástima que se hizo tan mal hecha, porque la dolarización implicaba como requisito disciplina fiscal, implicaba imponer competitividad en este país. Y un acuerdo nacional también. Y transparencia. Sí, claro. Y ninguna de las tres cosas se hizo. Pero ya está. Y estamos pagando el precio. Sí, claro. Igual con la reforma de pensiones, que es otro grave problema. Yo fui de los gestores de la reforma de pensiones porque yo creo que alguien debe ser dueño de sus ahorros. Ahora, eso implicaba hacer una reserva fiscal que nunca se hizo y ahora estamos pagando el precio. Como te digo, yo no te voy a decir de que tú respondas por errores ajenos. Pero es importante responder primero. No, primero conceptual. ¿Qué concepto tenés de corregir estos problemas? Dolarización, vamos a ver. Hemos dicho que no vamos a desdolarizar, porque a estas alturas la medicina puede ser peor que la enfermedad. Lo que tienes que crear son las condiciones que no se crearon en lo que tú dijiste al principio. Y que no se han creado en estos últimos 5 años. Y yo estoy de acuerdo con eso, porque hay cosas que en el país son una herencia estructural que no lo has podido enderezar. Entonces, por lo tanto, la desdolarización en este periodo no es posible. Tú lo que tienes que crear es una serie de medidas para generar un entorno para que esta decisión inconsulta que se creó hace más de una década no te siga golpeando en los costos de la economía. Vaya, dicho eso, ese es el compromiso que tenemos con Salvador y Oscar. El país requiere en los próximos 10, 15 años mínimo un acuerdo fiscal. Pero el acuerdo fiscal tiene que generar un pacto serio, y ahí se requiere de la derecha, de la izquierda, se requiere de los actores económicos, de los grandes y también de los pequeños, porque debe ser un pacto nacional que trascienda
de un periodo de gobierno de 5 años. Fíjate bien, y que trasciende el concepto del pacto fiscal, visto solo sobre recaudación. No, a eso voy. Porque yo te decía, no es que tú me dijiste, me planteaste lo fiscal, pero lo fiscal te lleva a otra cosa, que es un tema no es propio ni excepcionalmente de El Salvador. Incluso Europa ahora los problemas que tiene, muchos de ellos tienen que ver con la crisis de pensiones y con el tema fiscal. Pero lo están resolviendo. Bueno, sí, bueno, pero Europa hoy acaba de la gran crisis de... Alemania lo tiene resuelto, pues sí. Y España va en vías de resolverlo. Alemania es el líder de Europa. Por ejemplo, Grecia, el tema que tiene ahora Italia, el tema que tiene ahora Portugal, el tema que está buscando recuperar, que ya tiene ya más de 4 años en una crisis fuerte de España, etcétera. Irlanda, que ya le dio vuelta. Bueno, Estados Unidos, que todavía está discutiendo ese tema a otra escala, que la de nosotros es pequeñita, no por eso menos importante para nosotros, que es, bueno, si todos los debates de Estados Unidos en este último periodo tiene que ver con lo fiscal. Lo fiscal, que es deuda y también pensiones. Aquí tenemos el pacto que vamos a promover en los próximos años con Salvador, tiene que ver con 3 cosas fundamentales, que ya no se la puedes atribuir tú a una persona, a un grupo, es un problema que el país no lo supo manejar en estos 22 años de transición. Incluyendo estos últimos 5. Sí, no, en estos 22 años de transición, sí, que son un pacto de país para ponernos de acuerdo en el tema pensiones, en el tema manejo de deuda para los próximos 15, 20 años. Y el gasto público. Y el tema fiscal, que tiene que ver cómo tú crecientemente vas bajando los porcentajes de tu nivel de endeudamiento, cómo vas a asegurar certidumbre en el pago de las pensiones en los próximos 15, 20 años y de cómo vas a equilibrar tus ingresos con los gastos. Correcto. Entonces, si nosotros lo promovemos con Salvador solo para los próximos 5 años, no te funciona. No. Tiene que ser una visión de 15, 20 años. Y ahí tenemos que ceder todos, pero ¿ceder cómo? Vamos a ceder en nuestros intereses. No se trata de nuestros intereses. Es poner al país en el centro y a la gente en el centro. ¿Cómo queremos tener el país nosotros en el tema fiscal, pensiones y en el tema de deuda de aquí al 2030? ¿Cómo queremos estar? Y los países que han tenido éxito es que se pusieron una ruta de puerto larga, pues. Pero si uno quiere negociar y pactar solo para mis 5 años, eso es un error. Ya se demostró que es un error porque nadie va a querer, nadie va a tener ni la confianza ni la certidumbre que ese posible acuerdo de corto plazo te vaya a generar las mejores condiciones para el país. Por eso, la propuesta nuestra es muy clarísima y la hacemos de manera sincera. A mí cuando me han preguntado, y realmente el próximo gobierno Salvador y Óscar y el FMLN es capaz de resolver el tema de las pensiones. Mire, ninguna fuerza política, ningún presidente o vicepresidente por sí solos pueden enfrentar con éxito este problema. Este problema lo tenemos que liderar para que todos entendamos que en este asunto hay que ponernos de acuerdo ya. Ahora. No, y a mí me gustaría que platicaras con Óscar, con Salvador, y le recordaras el viaje que hicimos a Nueva Zelanda, a Malasia, a Singapur, y que le recordaras los conceptos que nosotros fuimos a ver allá, sí, de transparencia, de diálogo, de respeto a la institucionalidad, de una visión de largo plazo, que tú ya lo estás mencionando. Ese fue el éxito de esos países cuando se recuperaron. Y entonces a mí me gustaría que hablaras con Salvador y le recordaras de eso, porque creo que a él le va a servir mucho. Claro. Y esto me trae a otra cosa, lo que está sucediendo en Venezuela. Sí. Y que mucha gente me dice, mira, que Venezuela es una cosa, El Salvador es otra, ¿no? Venezuela tiene muchísimo que ver con El Salvador, precisamente porque ALBA no es sostenible. ALBA es el saqueo de Venezuela para venir a gastar aquí.
Y en ese sentido, Venezuela está dando síntomas de implosionar. Y en ese sentido yo creo que esa fiesta, si no se acabó ya, se va a acabar ya. Yo creo que mal haríamos los salvadoreños y mal haría el FMLN, que se ha apoyado tanto en el ALBA, de seguir en esa senda que yo considero a todas luces insostenible, Oscar. Pero fíjate que hay una cosa que te quiero decir, Alfredo. Bueno, uno puede tomarse un tiempo para hacer un análisis internacional, que dicho de paso es bueno, porque todo proyecto político que pretenda ser exitoso en los próximos 5 años tiene que tomar en cuenta el concierto internacional. Y Salvador y Oscar lo tenemos muy claro. Por ejemplo, lo hemos expresado en esta campaña, nuestra decisión de fortalecer las relaciones con los Estados Unidos, con la administración Obama. Tuvimos una reunión con la embajadora hace poco, una excelente reunión. Además, felicitar a la embajadora por su papel en el país y le expresamos claramente nuestras ideas ahora que vamos a ratificar la victoria en segunda vuelta el 9 de marzo. Y decíamos que para nosotros la relación con Estados Unidos es importantísima, no solo como pueblo, sino también como gobierno, por todo lo que eso implica, pero también la relación con otros países del mundo. Ahora, nosotros no vamos a determinar la velocidad de esas democracias. Nosotros lo que sí tenemos que hacer es fortalecer los niveles de relación con esos países. Suramérica es todo una puerta importante que tenemos, caso de Brasil, cómo está creciendo ahora el tema de Ecuador o por ejemplo Chile, el tema de Bolivia, Argentina mismo, Venezuela con sus propias características, Colombia. O sea, nosotros no podemos renunciar como futuro gobierno a ninguna de esas relaciones. Y las relaciones tienen que estar basadas en el respeto, en las ventajas comparativas que te representan, la posibilidad de movilizar inversión económica para el país. Ahora, nosotros vamos a estar sufriendo calenturas ajenas, metiéndonos en cosas que no nos corresponden. Yo no creo que sea buen... No, espera. Es que eso no que se meten con nosotros, es el problema. No, pero mira, va a venir Fomilenio 2, 365 millones. Ojalá que venga. No, va a venir. Y te lo digo aquí públicamente, va a venir. Y yo creo que es correcto, como nos dijeron, pues sí, había que dejar el momento electoral pasar y yo creo que es correcto. Pero el Fomilenio 2 va a venir. Y qué bueno que vamos a aprovecharlo bien para invertirlo en toda la transformación de la zona costera. Pero mira, esos pueblos están construyendo sus propios procesos. Ahora, mal haríamos nosotros, que lo que no vamos a hacer, el futuro gobierno de Salvador y Oscar, en buscar importar modelos o formas de gobierno que no se corresponden ni con nuestra cultura, ni con nuestra tradición, ni con nuestro proceso. ¿Cuál es el punto de arranque del proceso de construcción democrática de El Salvador? Los acuerdos de paz. Son nuestros acuerdos de paz. Y yo me siento orgulloso que en 22 años de vida democrática del país, porque no puedo hablar antes del 92 porque no era vida democrática, seamos francos, y no porque voy a culpar a fulano o a sutano, sino simple y sencillamente el país no vivía en periodos o regímenes democráticos. Del 92 para acá comienza una nueva era para El Salvador. Y El Salvador hay que soñarlo pensando en El Salvador. Y yo creo que tenemos suficiente talento, potencial, inteligencia, Alfredo, los salvadoreños, para construir nuestro propio modelo democrático. ¿Y para qué vamos a andar viajando para tratar de ir a buscar algo que ya tenemos acá? No, pero es que yo no hablaba de buscar algo. Yo estaba hablando de los esquemas de dependencia. Pero, ¿para qué vamos a depender de otros? No, es que ese es el mensaje que yo le daba al FMLN en caso de ALBA. O sea, es un mensaje nada más, ¿verdad? Porque yo sí creo que es peligroso. Yo me rehúso como Salvador a depender de alguien. Digo, nos podemos escuchar. Me alegro que lo estés diciendo. No, nos podemos cooperar, nos podemos relacionar. Pero el tema de depender de otros para resolver los sueños que tenemos con el país sería una enorme equivocación. Me alegro que lo digas. Una enorme equivocación. Me alegro que lo digas, sí. Y estoy seguro que lo sientes. No, sí. Lástima que ya nos dijeron corte. Sí. Bueno, Oscar, tú sabes que yo estoy apoyando otra fórmula. Yo
creo en la democracia. Hoy te has quedado en minoría, pero bueno, también... Bueno, o sea... no, por eso, pero esa es la democracia. No, y está bien, y yo te voy a decir, antes que ser partidario... Mira, yo pasé en minoría, no, pero es que te lo quiero decir. Yo me acuerdo que nosotros hemos, para ir cerrando, hemos participado en varias elecciones presidenciales. Y la gente me decía, Óscar, pero ustedes estarían dispuestos a aceptar ¿cómo es el resultado? Mire, si nosotros ya venimos de aceptar resultados, le digo yo, sí. En el 94, 99, mira, 2004, y hoy ganamos en el 2009, mira, y ese hemos trabajado y ojalá primero vamos a ganar el 9 de marzo. Y ese es el caso mío. Pues sí. Gane el que gane, que sea un gane, pero que sea incluyente. No, sí. Que sea incluyente y que no se vea esta elección como un cheque en blanco. Yo te cierro así diciendo, en la parte, no es de votar así, porque la gente tiene que votar el 9 de marzo por la crucita. No, por la crucita. Pero yo te digo, después del 9 de marzo y antes necesitamos una derecha dialogante y una izquierda dialogante. Esa es la esperanza para El Salvador. Bueno, Óscar, ha sido un gran gusto, como siempre. Igualmente, Óscar, y créeme que les deseo lo mejor. No, gracias. Ojalá primero Dios todo salga bien. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenos días. Esto fue Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta.